Muy buenas tardes a todos. Es un placer para el Centro Inmunológico Colombiano, en el mío propio, darles la bienvenida a esta teleconferencia acerca del impacto del COVID-19 en los pacientes con asma, rinitis y alergia. Quiero agradecer primero que todo al universo, a Dios, al Padre, que nos permite estar hoy entrelazándonos con nuestros pacientes, con nuestros amigos y todas las personas que se han unido a esta conferencia. Les damos las gracias, les damos la bienvenida y estamos seguros que va a ser de todo su agrado. Hemos puesto todo nuestro empeño, como ha sido el del Centro Inmunológico Colombiano desde hace 30 años y de su club de amigos, por el cual hemos podido ayudarle a muchas personas y gracias al COVID-19 hoy nos estamos lanzando en esta tecnología para poder cumplir una de las misiones más hermosas del Centro Inmunológico Colombiano y de su club de amigos, que es la de llevar conocimiento, ayuda y en estos momentos un poco de fe y esperanza a todas las personas que por su motivación se han unido a esta conferencia. Entonces, les damos las gracias a todos por haber acudido a este llamado hermoso y vamos a comenzar entonces. Les recuerdo, mi nombre es Calixto Herrera Gómez, soy médico general de la Universidad Libre de Cali, magíster en inmunología de la Universidad de Antioquia y médico director del Centro Inmunológico Colombiano. Mi padre decía que no hay enemigo pequeño y este pequeño virus, un virus es una partícula que se dice que no es viviente, pero para mí es como si fuera vivo y tuviese inteligencia, porque ha tenido tanta inteligencia que mire todo lo que ha sucedido en el mundo a raíz de este pequeño virus que no mide más de 100 nanómetros, es una millonésima parte de 1 milímetro y entonces es una cosa demasiado pequeña, pero los cambios que ha producido en la sociedad, en nosotros, en todos los seres humanos, en la humanidad es una cosa grandiosa. Este virus no es de ahora, viene de 15.000 años, se lo ha detectado, pero en los últimos años ha generado explosiones de epidemias, una en el 2002, el SARS, luego el MERS en el Oriente, con una mortalidad mucho más alta de un 35%, y así como vino, se fue. Pero ya llevamos un tiempito con él y nos ha enseñado muchas cosas, es diferente a ese proceso inicial que conocimos como el síndrome de estrés respiratorio agudo, y vamos a mostrar un poco las características de este virus. Tiene esta forma redonda, tiene esas espículas rosaditas que ustedes ven allí. Esos son los puntos de anclaje, se llaman las espigas, por los cuales se une a un receptor que tenemos en muchas células que se llama el AC2. Tiene esa membranita roja, es la capa lipídica, la cual por eso es muy susceptible, por ser una capita de grasa, a que el jabón y otros desinfectantes denaturalizan esa capa de grasa y el virus muere. Un virus no puede vivir aislado en el medio ambiente, siempre debe tener una célula huésped y utilizar todos los mecanismos de esa célula para poderse replicar. Entonces, a través de esa espiguita se une a la célula, tiene otras proteínas que son correceptoras y una vez se pega a la célula, comienza la célula a tragárselo, eso se llama un fenómeno de pinocitosis o engolfamiento, y ya dentro de la célula se desprende de esa capa lipídica y comienza a proyectar su material genético, como veremos ahorita más adelante. ¿Cuál es el origen de este virus? Este virus ha estado en la humanidad por largo tiempo, ¿sí? Miles de años. Los murciélagos, estos benditos mamíferos voladores, amigos de Batman, pues nos han hecho muchas jugadas, pero es que nosotros también a ellos. Hemos invadido su territorio, los hemos comercializado, nos los comemos, como sucede en la China, o al menos en la China, y sin mucha técnica, digámoslo así, de cocción para poder eliminar, porque ellos son portadores de muchos virus. El virus del ébola, por ejemplo, el Nipah virus, otros virus que han hecho impacto en la humanidad, provienen de los murciélagos. Ellos tienen un sistema inmune muy particular, manejan unas temperaturas como de 38.5 grados y en su sangre en forma continua están produciendo una sustancia que se llama el interferón, el cual inhibe que el virus los ataque o ellos impidan su replicación en sus células.
y han generado un mecanismo de tolerancia, pueden convivir con el virus y es como si se dijera, yo no le hago duro y usted tampoco me hace duro y vivimos tranquilos. Entonces, cuando estos animalitos en su materia fecal o son ingeridos por las personas o los mismos animales, se ha observado, por ejemplo, y se postula que ha pasado a otros animales y cada vez se está sospechando de más, pero uno en particular, el pangolín, sirvió como un hospedador intermedio. Y luego en ese famoso mercado de Wuhan o en otras partes también se sabe que puede infectar gatos, perros. Entonces, de muchas formas ha entrado en contacto con el ser humano y el pangolín ha sido, los virus que se han recuperado de este animalito tienen una homología del 91.2%, por lo cual se cree hoy en día que sea el hospedero intermedio por el cual llegó al ser humano. Entonces, quiero recabar esto en particular. El comercio ilegal del pangolín es de 9.5 toneladas, para lo cual tuvieron que matar de entre 15 y 25.000 animalitos de estos exóticos, parecen dinosaurios con un diseño extrañísimo. Y en la medicina tradicional china, se cree que las escamas sirven para múltiples enfermedades, así como el cuerno de rinoceronte por el cual estaban acabando con todos los rinocerontes en el África, servía para la potencia sexual. Estas son las loquinas del ser humano. Y entonces decomisan este cargamento y se lo comercializa como una exquisitez justo en la época del Año Nuevo chino. Y ahí comienza, al parecer, ese paso del pangolín, la cadena entre el murciélago, el pangolín, y el virus pasa al ser humano. Puede haber estado mucho tiempo circulando y esa es una gran lección para la humanidad. Cuidemos la naturaleza. La OMS ha definido una serie de pasos de lo que es una pandemia. A propósito, la OMS pues ha intentado como tomar ese liderazgo que de una u otra forma le ha faltado, por ejemplo, aglutinar a todo el mundo, a todas las farmacéuticas, a todos los países, para generar un equipo en conjunto, porque hay 90 y más de 100 ya grupos de investigación trabajando en una vacuna, pero es que son 100, cojan 10, 15 y los agrupen, los financien, sean los líderes de una campaña para hacer vacunación. Ya hoy en día AstraZeneca, por ejemplo, dijo que tenía la vacuna. Maravilloso, pero todo esto toma su tiempo. Entonces, no hemos llegado al pico en Colombia, no hemos llegado al pico en la humanidad y ya estamos hablando de que podemos vacunarnos y que todo pasará como si nada, amanecerá y veremos. Entonces el virus, en esta fotografía ustedes verán que en la parte superior está el virus, la espiga es eso en rojo y acá abajo en la célula está el receptor AC2, se le llama así, es un receptor de una enzima que convierte e interviene en el proceso de la regulación de la presión arterial en los seres humanos. Pero a su lado ustedes verán otras cositas ahí como unas ramitas. Entonces, esas ramitas son unas enzimas las cuales facilitan, porque sería muy sencillo entonces que el sistema inmune llegara y produjese anticuerpos contra esa cosita roja y ya pasó y nunca más se nos vuelve a meter el virus. Pero requiere de pasos enzimáticos en esas estructuras rojitas que ustedes ven allí para que se desdoble. Hay una que se llama la S1, S2, y de esa forma sí pueda penetrar a la célula y participan dos enzimas, la furina y otra proteína, serin proteasa transmembranal, para que ese fenómeno se dé en forma efectiva. Entonces, vemos cómo, ustedes observan allí cómo se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, necesita de esta otra enzima y necesita de la furina para que comience el fenómeno de ingreso a la célula. Y ahí, al inyectarse un material genético, el virus, entonces comienza su RNA. Nosotros tenemos DNA y RNA. Este es un virus RNA. Este virus utiliza el material de la célula para comenzar a replicarlo. Toda la célula entonces comienza a producir las proteínas que se necesitan para que el virus se ensamble. Y entonces producen un pedacito de la espiga, otro de la cápsula, otra replica su propio RNA y a lo último, en el proceso del metabolismo de la célula, en una parte muy importante que se llama como si fuera la factoría de la célula, que es el retículo endoplásmico, se producen las nuevas partículas virales
y estas salen hacia la superficie celular y ya esto ha descontrolado toda la célula. El virus tiene unas mañas que yo digo es de una inteligencia suprema. Por ejemplo, bloquea la producción de las sustancias que usualmente impiden que un virus entre a la célula, como es el interferón gamma. Y solamente después de 5 a 7 días se reprime ese proceso y ahí comienza el pandemonium de lo que ustedes han hablado. Entonces, nosotros tenemos receptores AC2 por todas partes, ¿sí? Miren en esta fotografía cómo en la parte donde más hay es en el intestino, el riñón, los testículos. Todavía no se ha comprobado que se ha transmitido el virus por vía sexual, pero se ha detectado en algunos pacientes en el semen, los pulmones, el corazón. No hay sitio donde no se meta este SARS-CoV-2. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la enfermedad? Ya todos lo hemos oído, pero particularmente son la fiebre persistente por encima de 38.3 grados, tos seca, no es productiva, o sea, el paciente que es una tos seca permanente con dolor en el pecho. Es muy común el síntoma de la astenia, ¿sí? La fatiga, el paciente siente como si el mundo le pesara, está cansado permanentemente. El solo hecho de caminar, de ir al baño ya es un esfuerzo monumental. La respiración, en la medida que va avanzando la enfermedad, se vuelve más dificultosa y esto es un signo ominoso de que el proceso va avanzando, ¿no? Cuando ya el paciente se siente alcanzado para respirar, ese paciente de una debe estar ya atendido en un servicio de urgencias, ¿no? Los dolores musculares, el dolor de cabeza, también se describe la garganta seca, ¿sí? La garganta seca, la moqueadera, estornudadera, no tanto, pero más eso. Y otro signo muy interesante es la pérdida del olfato. En muchos pacientes lo único que se da es eso, la pérdida del olfato. No huelen, pero es muy común también a muchas otras infecciones virales. Entonces, ojo, pues que no es que todo el mundo que tenga pérdida del olfato porque tiene rinitis o porque tiene cualquier otra gripa o porque tiene pólipos nasales, que son las carnosidades que se dan en los cornetes, o aún otras enfermedades neurológicas, vayamos a decir que es solo COVID. En los niños son más frecuentes la diarrea, el vómito y el dolor abdominal. Esto es un fenómeno, y antes se decía en las series de Wuhan, allá donde comenzó, que los niños les daba poco. Pues vemos que en Latinoamérica y en la medida que se ha ido esparciendo por el mundo, a los niños también les da, y vemos que no es tan leve en muchos casos, ¿sí? Ya tenemos el famoso síndrome del Kawasaki en los niños. Se presentan también lesiones en la piel, pequeños hematomas morados, lo que se llaman petequias, por trombosis de los capilares sanguíneos de las venitas. Convulsiones se pueden presentar, trombosis, fenómenos tromboembólicos en el pulmón, infartos del miocardio, falla cardíaca, crisis hipertensiva, y en los pacientes diabéticos puede ser mucho más severo eso. El curso clínico, entonces el 80% de los pacientes hace un curso leve de la enfermedad y otros pues ni siquiera se dan cuenta, ¿sí? La ciencia se ha enfocado más en la enfermedad, pero a mi parecer era en estos pacientes donde más nos debiésemos de enfocar, porque esos son los que nos van a dar el truco de qué es lo que pasa en el sistema inmune de estos individuos para que esto pase sin pena ni gloria, y qué es lo que hace. Ya sabemos qué es lo que pasa en los que hacen todo el cuadro severo, que es un 20% de los casos, ya es más severo, que necesitan hospitalización un 15%, de ahí se supone que un 2.5 van a UCI y 2.5 se mueren. Cuando comenzó el virus en Colombia, todo el mundo pensó en importar respiradores y toda esta otra cosa. Afortunadamente en Colombia no hemos llegado a eso, y la tasa de mortalidad o la tasa de infección, que en Europa era en las personas más adultas y adultos mayores, aquí vemos que los picos son entre los 20 y los 40 años. Entonces, tenemos fallas y cambios en la epidemiología del virus, en el comportamiento de un país a otro, de un continente a otro, y este es un virus nuevo que nos está enseñando, nos cogió desprevenidos, apenas estamos aprendiendo, y quiero decirles que muchos de los que yo hoy les pueda decir, puede que en un mes sea completamente irrelevante. Ya lo vimos en el tratamiento, cuando todos ustedes han visto cómo la cloroquina, después de que todo el mundo decía que era la maravilla, ahora dicen que no sirve. Entonces, estamos aprendiendo, nadie tiene la última palabra, y es un proceso de aprendizaje que nos cuesta vidas también, y mucho a todo nivel. Se lo ha dividido en 3 fases, una en la cual entra el virus y comienza a replicarse dentro de las células,
los síntomas pueden ser ninguno o comenzar ya la fiebre por encima de 38 grados, la tos, la diarrea, el malestar general, y va evolucionando a un estadio 2, en la cual ya la persona comienza a tener síntomas más severos, la falta de aire, disminuye la concentración de oxígeno en la sangre, la fatiga es más severa, todos los otros síntomas se agravan, y eso está indicando que hay un proceso inmunológico que se está desarrollando y se le llama a la 2A, la 2B, y ahí comienza lo que se llama la respuesta inflamatoria hiperkinética o hipercinética o epicitoquinética, se le dan esos nombres raros que utilizamos los médicos. Y ya de ahí en adelante es la fase hiperinflamatoria. Lo que nos mata es nuestro propio sistema inmunológico, el cual hiperactivado, hiperexcitado, yo digo que entra como en un estado de histeria, comienza la inmunidad de tipo natural, la primitiva, con la que nacemos, a hacer estragos, y hay inflamación de todo el organismo, absolutamente todo. Eso es lo que veremos más adelante como la tormenta de citoquinas. Entonces, afecta en particular otra zona que es una telita, como una membrana de celofán, por así decirlo, que cubre todos los vasos sanguíneos y se llama el endotelio vascular, y ahí es donde hay muchos receptores AC2, se pega el virus allí y genera una inflamación, lo que se denomina una endotelitis, y esto nos lleva a cambios desde la presión arterial o cambios severos también en el estado de coagulación. Entonces, se presentan los fenómenos trombóticos, es allí donde la sangre se coagula porque esa telita de celofán, que tiene múltiples propiedades, se denuda, se inflama y se activan los mecanismos de coagulación y vienen los fenómenos de trombosis. Esto es lo que se observa en la patología de un pulmón de un paciente que murió por el COVID. Hay una destrucción de los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares, veremos más adelante, son unos saquitos en los cuales pasan los capilares sanguíneos y difunde el oxígeno del alvéolo a la sangre, y a su vez pasa el CO2 producto del metabolismo celular. Entonces observen ustedes estas arterias con este material rojo, esto es un coágulo, y entonces estos microtrombos han dañado completamente esa arteria, no puede haber circulación de sangre y todo el pulmón se inflama. Miren eso lleno, esos punticos azulitos son puras células inflamatorias. Aquí tenemos los alvéolos pulmonares irrigados por los vasos sanguíneos y las venas que los circundan. Y acá vemos una cantidad de moléculas, se llaman citoquinas, las cuales tienen propiedades proinflamatorias. Cuando eso está balanceado, nosotros estamos en salud y usualmente el sistema inmune tiene que estar en un equilibrio dinámico. Pero cuando sucede con el virus, este virus activa de forma, primero, asintomático, y de un momento a otro, cuando el sistema inmunológico se le quita ese freno, libera una cantidad de citoquinas, de sustancias proinflamatorias, y las células hacen un proceso como si fuera el harakiri. Todos estos alvéolos pulmonares y los neumocitos que hay allí, macrófagos, polimorfonucleares, que son células específicas de combate del sistema inmunológico o de reparación o de regeneración también, pues ellos dicen, se nos metieron a rancho, nos invadieron los extraterrestres, en este caso este virus que parece extraterrestre, diría yo, y entonces genera una tormenta inflamatoria, es lo que se llama la tormenta de citoquinas. Esta es la explosión. Nosotros, los que nos dedicamos a alergia, sería como el choque anafiláctico, esa reacción severa que sucede en los pacientes, y esto se traduce en estos cambios. Estos rojos son puros glóbulos rojos, coágulos. Esas fibritas aquí es la hinchazón que hay del alvéolo y se destruye. Entonces, por aquí no puede intercambiarse ni el oxígeno ni el CO2 y el paciente entra en lo que se llama una fase respiratoria. Aquí en la parte superior izquierda mía, no sé sus pantallas, vemos una fotografía especial de lo que son los alvéolos pulmonares, y en la mitad por ahí circulan los vasos sanguíneos y por aquí entonces el oxígeno pasa y el CO2 se devuelve de aquí a acá y nosotros lo expulsamos. Entonces, vemos aquí otro, lo que llaman los bronquíolos terminales. Miren todas esas células globet, como unas bolitas ahí. Esos son moco y estos son los vellitos que normalmente hay. Esta sería la microfotografía electrónica de ese pequeño bronquíolo y esta es la arquitectura normal, pero esto se pierde completamente. Ese proceso inflamatorio genera ya luego una caricatura de ese pulmón y esto es lo que lo lleva a que la gente muera por insuficiencia respiratoria o que tenga que ser conectada a un respirador.
La persona relatan, los médicos de España, que están como muy tranquilos, con unas saturaciones muy bajas, pero están tranquilos. Le dicen, mira, te vas a tener que intubar porque estás saturando por debajo del 90% de oxígeno. Es un fenómeno que se da en el COVID. Dentro de estos alvéolos, la mayor cantidad de células que hay en los pulmones, los alvéolos pulmonares, son macrófagos, ¿sí? Y también el endotelio vascular de los pulmones está lleno de unas células que son los neutrófilos, que son como los de primera línea, la carne de cañón, las células que están siempre a la expectativa. Y luego hay células otras como las naturales asesinas, linfocitos T, etcétera. Cuando todas estas células están infectadas por el coronavirus, entonces comienza la faena de ese proceso inflamatorio severo y comienza un fenómeno que para nosotros es nuevo, pues para la ciencia es muy antiguo, que es la piroptosis. La piroptosis es un fenómeno por el cual la muerte celular se da por un mecanismo que no es natural. Cuando esa célula se siente invadida por un agente infeccioso, se produce este fenómeno y este fenómeno lo que hace es, hace una explosión de la célula se hincha, se llena de poros y al explotar libera una serie de sustancias que activan, le dicen al sistema inmunológico como si fuera un fuego pirotécnico. Vea, yo estoy aquí y me morí porque me invadió un bicho raro y vengan y ayúdenme. Y ahí entonces este fenómeno de la piroptosis, ahí vemos un macrófago que ha muerto en ese proceso tratando de matar al virus, pero se suicida, ¿sí? Hace ese fenómeno del harakiri y libera una cantidad de sustancias para avisarle al resto que se está muriendo, y es donde viene lo que denominamos la tormenta de citoquinas o ese fenómeno de hiperactividad del sistema inmunológico, lo cual genera entonces lesiones de todo tipo en los pulmones, corazón, riñones, hígado, fiebre alta, y el paciente está severamente postrado hasta llegar a una UCI. Aquí vemos imágenes de lo que sucede en los pulmones en estos recuadros rojos. Esto es proceso inflamatorio de lo que les he mostrado. Aquí vemos radiografías de un paciente hospitalizado en una UCI, los pulmones invadidos de estas cosas, ese infiltrado algodonoso blanco que ustedes ven. Y nuevamente toda la destrucción de los alvéolos capilares, el taponamiento por trombos de las arterias, lo cual lleva a la falla respiratoria y es una de las principales causas de mortalidad de los pacientes. Entonces, ahora entremos un poco en materia. ¿Son los pacientes con asma, rinitis o alergias más susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2? En teoría sí, eso fue lo que pensamos todos en un principio, pero después de que ha pasado el tiempo en la pandemia, las series de Wuhan, de Estados Unidos, de España, no han encontrado eso, porque uno creería que si una persona que tiene este bronquio inflamado, los pulmones, la nariz, pues podría ser más susceptible a tener una infección y a que fuese más severa, pues resulta que no. Entonces, hasta ahora, porque como todo cambia en el universo, esto es lo que tenemos información. Las academias americanas, europeas, alemanas, de la China, la conchinchina, han llegado al consenso que no hay un mayor riesgo o susceptibilidad. Solamente en Cleveland sacaron una serie. Lo que pasa es que en esa zona del Asia la prevalencia del asma es menor, pero ya en Estados Unidos es mayor la prevalencia del asma y ya comienzan a salir series de pacientes con COVID y asma y algunos de mortalidad. Pero en términos generales no se ha encontrado y en estas revisiones tampoco. Y podemos decir que como conclusión general de todas las academias mundiales de asma, alergia e inmunología, mis queridos pacientes, no hay problema hasta ahora, ¿sí? Así que por ahora tú tranqui, solamente tenemos el día de hoy, ¿ok? El día de hoy lo vamos a pasar quitándonos ese miedo porque muchos de mis pacientes han tenido esa percepción. Quiero mostrarles ahora lo que es un pulmón sano y miren la histología de lo que sería los alvéolos pulmonares, las arterias, los septos y los bronquíolos a mano derecha mía, no ser la izquierda de ustedes de ser. Esto es lo normal, digámoslo así. Pero ¿qué sucede? Estas son las imágenes de un paciente asmático y que murió por COVID-19. Entonces miren todo este pulmón, ¿se acuerda que el otro era rosadito? Mírenlo aquí, todo morado, parece un hígado, ¿sí? Estos huequitos son los bronquios y muchos de ellos están taponados por moco. Y miren la destrucción severa
¿Qué ha habido de los alvéolos? Mire cómo estos tabiques alveolares, estos septos están completamente engrosados por un material que se llama fibrinoide y hay un daño alveolar difuso, entonces no hay forma de oxigenar a ese paciente. 2 factores fueron definitivos para que ese paciente con asma muriese. Primero, el mal manejo de su asma por él, su médico tratante o su acudiente, como dicen los americanos. Solo estaba recibiendo salbutamol y bromuro de hipratropio, 2 medicamentos que son broncodilatadores pero no tienen poder antiinflamatorio. No recibiría la terapia adecuada, es decir, no usaba esteroides inhalados, ¿sí? Entonces, esto de una u otra forma lo predispuso porque esos antiinflamatorios parece que tienen un efecto de freno sobre el sistema inmunológico hiperactivado y en algunas series, en algunos casos anecdóticos, se habla de que hay cierto efecto protector. El lema del Centro Inmunológico Colombiano desde hace 30 años, y después de tratar más de 20,000 pacientes, es el siguiente: el asma es una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responde. Repito, el asma hoy en día, y desde hace 30 años lo venimos diciendo, es una de las enfermedades más fáciles de tratar, de las más agradecidas y que más rápido responde. Entonces, ¿qué seguimos viendo hoy en día? El mal manejo de los pacientes asmáticos. A punta de puro salbutamol y bromuro de hipratropio. Por Dios, los médicos hemos estado haciendo algo mal, los educadores de los médicos, los mismos médicos, todas las academias, todos los congresos que hemos hecho, y siguen manejando los pacientes cuando el asma es un proceso inflamatorio solo con broncodilatadores. Y voy a aprovechar esta maravillosa oportunidad. ¿Dónde tengo yo mi inhalocámara? ¿Dónde está? A ver, aquí. Para mostrarles, ¿sí?, a mis pacientes cómo es que se utiliza un inhalador a grosso modo. Para los adultos puede haber varios tipos de inhalocámara, pero en términos generales es esto, ¿sí? Un recipiente con una boquilla para introducir el inhalador y otra que va a la boca. Me voy a situar así de lado. Entonces se debe agitar muy bien el inhalador, se coloca aquí en el recipiente, se bota el aire, se coloca en la boca, se hace el disparo y el paciente, yo aquí he retirado la boca, ¿no? Pero con la boca allí y habiendo botado el aire, inmediatamente aspira así. Aguanta durante 10 segundos y luego hace 5 respiraciones despacio y profundo dentro de la misma inhalocámara. Las 5 respiraciones, repito, hace el disparo, aspira profundo. La idea es de que ese humito le vaya hasta lo más profundo de sus pulmones, ¿ok? Porque este es lo que peor se hace, y en las series de pacientes de asmáticos severos se ve que es que después de un mes más del 50% está haciendo mal el inhalador. Entonces la prevalencia en Colombia es muy alta, de 12.10%. Tenemos mucha prevalencia de asma. Y para concluir en esta parte, el tratamiento del asma, la rinitis, la dermatitis, la urticaria, todas las alergias, es el mismo que si no hubiese COVID, ¿sí? Tal cual, para que estemos tranquilos con eso. No se puede suspender el tratamiento porque es más riesgo llegar en crisis a un servicio de urgencias donde sí pueden haber otros pacientes con esta enfermedad. La inmunoterapia, las vacunas, se debe continuar igual, todo sin ningún problema. La aplicación de los famosos biológicos, omalizumab, benralizumab, todas estas cosas que utilizan para el asma de última generación, debe de continuarse. Tampoco hay problema. Es más, hay series de pacientes pequeños que muestran antes protección por ese efecto inmunomodulador que tiene, o sea, de frenar la respuesta de tipo alérgico. Evitar sin nebulizaciones y espirometrías en este momento es diseminar más virus y más riesgo. Algunos estudios están mostrando en pequeñas series de pacientes que tienen antes un efecto protector, en el sentido de que la enfermedad cuando les da no es tan severa y se recuperan rápidamente. Pero estos son apenas casos anecdóticos, o sea que ahora no va a salir todo el mundo, póngame esa vaina pues para que se me quite el COVID, en absoluto, ¿sí? Los esteroides inhalados se ha encontrado que disminuyen la expresión del receptor AC2 en los bronquios, y esta podría ser una forma también de contribuir, amén de todos los efectos antiinflamatorios que ellos tienen para los pacientes. Los esteroides ya por vía oral tienen otros bemoles, y los inyectados aún más en pacientes que tienen que tomar esteroides por vía oral, pero idealmente ninguno lo debiera estar haciendo.
Las pruebas diagnósticas, no me voy a extender mucho aquí, porque tenemos que hablar algo de lo que se llama la inmunidad de rebaño. Perdón, tomo un poquito de agua. Yo no entiendo, y me van a perdonar, cómo es que un país como Inglaterra y los grandes sabios de aquí o esto hablan de que inmunidad de rebaño. Primero que todo, inmunidad de rebaño se da es cuando se ha aplicado una vacuna en un rebaño y eran inicialmente animales. Entre más vacunados están, menos probabilidad de que uno, dos o tres individuos que se quedaron sin vacuna, entonces el rebaño los protege porque están vacunados. Entonces hay menos chance de que puedan infectarse porque todo el resto, y esto se ve cuando al menos se ha vacunado el 70% de la población. Todavía no tenemos vacuna. Segundo, todavía no conocemos el proceso del virus y en ninguna parte del mundo ha llegado a que un 70% se hayan infectado y mucho menos sabemos si ese 70% definitivamente no le vuelve a dar o quedó protegido completamente. Los estudios con los otros SARS mostraron inmunidad hasta 3 años después. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de los efectos del confinamiento sobre el sistema neuroinmunendocrino. Tenemos desde debilidad muscular, diabetes, alteración de las glándulas suprarrenales, alteraciones de la memoria, liberación de cortisol por picos o en forma continua, alteraciones del estado de sueño y vigilia. El insomnio ha sido un factor crucial en estos días del COVID y esto ha generado cambios de todo tipo, ¿sí? Cuando las personas que estaban en la primera línea allá en España, en Italia, la mayoría de los memes que nos llegaban eran desastrosos, ¿sí? Y eso habla de cuál era el estado mental y emocional, no solo de la población en general, sino de los mismos que estaban tratando. Era gente que trasnochaba, se doblaban en los turnos, miedo de contaminarse, miedo de contaminar a su familia, un estado de estrés, de supervivencia permanente, lo cual sabemos que deprime el sistema inmunológico. Y el COVID ha sacado de todo. Ustedes han oído las teorías conspiracionistas, el otro echando la culpa a los políticos, el otro a mi Dios, el otro, de todo ha habido, ¿sí? Ha aumentado el maltrato infantil, el maltrato a la mujer, han disminuido los asesinatos, disminuyeron las infecciones porque los niños salieron de las guarderías. Ha sacado lo humano y lo divino de la raza humana. Entonces, esto tiene problemas también en las mujeres en embarazo. Este estado de supervivencia se ha estudiado en las sobrevivientes de Auschwitz, en las heladas en Canadá, en procesos en Uganda. Se ha observado cómo los niños que nacen después de este proceso en el cual ha habido un estrés, un estado de supervivencia, los predispone a tener hipertensión, depresión, obesidad, de todo se ha descrito. Entonces, es un llamado a esas madres gestantes para que le digan a su bebé, todo está bien, estamos protegidos, estamos a salvo, tú vas a vivir, ¿sí? Porque es un mensaje de fe y esperanza, ¿sí? No de tragedia, porque la mayoría de los memes que enviaban cuando nos estábamos enloqueciendo era de la gente que ni siquiera estaba en la trinchera, porque esos que estaban allá estaban trabajando y no tenían tiempo de mandar memes, y los otros formando terrorismo de toda esta cosa. Entonces, pensemos muy bien cómo vamos a vivir este proceso. Y quiero decirles nuevamente que como no hay enemigo pequeño, el pequeño SARS-CoV-2 ha sido un gran maestro espiritual para la humanidad. Y entonces pregunté una vez, ¿qué es la espiritualidad? Y un ser ya de otra dimensión, por así decirlo, me dijo, es la práctica de la aceptación, de la tolerancia, de la paciencia, de la fe y de la esperanza. ¡Wow! ¿Y eso qué es? Entonces me preguntó qué era la aceptación y yo empecé a tratar de darle una definición y como decía, era Aristóteles, decía, suelta a los perros de la definición y ellos se encargarán de devorar a tu enemigo. Entonces me dice, aceptar es evitar, óigame bien, negar, renegar. O sea, sobre el mismo hecho seguimos, ay, qué jartera, qué cosa tan horrible este confinamiento, el SARS nos va a matar, dele y dele y dele. Justificar. No, fue por esto, porque en Wuhan lo dejaron salir, eso fue Bill Gates, se fue el otro, y este presidente, y Uribe, y bueno, le echamos la culpa a 50,000 gente y justificamos que hoy estemos así, y eso no cambia. Racionalizar.
No, es que si yo hubiera, si hubiese, el ego en el pasado, el ego en el futuro, emitir juicios, claro, los culpables son los chinos y Trump, y el otro es el presidente de acá, y es que no hicieron nada, y entonces están matándose a los pobres, y empezamos a emitir juicios como locos. Un dedo apunta hacia esa otra persona, tres hacia ti, y uno hacia arriba que dice, solo el universo, Dios lo sabe. Culpabilizar o culpabilizarnos. Hemos tenido casos de personas infectadas y su culpa de haber contaminado a su familia, etcétera. ¿Es que acaso lo hizo de maldad? ¿Sí? Ni hay cómo señalar a este o al otro. Alguien que dijo, no voy a soltar ese vino para que la humanidad se vuelva chicuca. No. Y más que todo, victimizarnos por hecho. Ha habido tragedia económica para todo el mundo. Eso ha habido para todos y también ha habido reverdecer de mucha gente. Sacar todas sus habilidades, toda esa capacidad divina, todo ese conocimiento, toda esa esencia ha salido de muchas personas. Pero la victimización es algo muy de los seres humanos cuando estamos vibrando en un estado bajo de amor. Entonces, la victimización es el estado energético más deplorable y es allí donde sí nos podemos contaminar de lo que usted quiera, además de la depresión, tristeza y todas las enfermedades que podamos pensar. La tolerancia es la práctica de la aceptación. Yo tolero cuando ya dejo de negar, renegar, justificar, culpabilizar o victimizarme por las situaciones o los hechos que están sucediendo. Esa es la aceptación, que es la base del amor. Todo aprendizaje espiritual comienza con la aceptación y termina en el perdón, y usualmente no es hacia otros seres, sino hacia nosotros mismos por cómo vivimos ese aprendizaje. Esto es un gran aprendizaje para la humanidad, para todos nosotros. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? Me enseñó. Es la virtud por la cual en medio del hecho de esta cuarentena, del COVID, del trastorno económico, de todo lo que ha conllevado esto, yo decido y pienso en mí mismo y digo, pues no me dejo descompensar. Como seres humanos que somos, uno puede llorar, echar la madre, gritar, todo eso, somos seres humanos. A mí me dio lumbociática, me salió un herpes simple, por la mañana me levanto, ay, pucha, ¿qué pasó? El COVID, ¿sí? Todos somos seres humanos, pero cuando comenzamos a autoobservarnos podemos decir, bueno, yo soy capaz de manejarlo, estoy seguro, estoy a salvo aquí. Y pensar más bien en los otros que han estado lidiando con pacientes, con su familia enferma, y yo estoy aquí, y así todo me quiero descompensar. Entonces mi decisión no es la del COVID, no es la del presidente, no es del presidente de la China ni de Trump. La fe. Esto es algo bien interesante. Distinto un poco de la definición que nos han dicho de fe, esta parte espiritual dice que es el convencimiento total y absoluto de que todo lo que sucede en el universo es perfecto, justo y exacto espiritualmente hablando. Bandidos, ladrones, zars, vagabundas, santos, filósofos, todo es perfecto. O sea, asesinos, sicarios, todo es parte de un perfecto engranaje, de un aprendizaje, y la humanidad en este momento está así engranada, sintiendo que es una sola humanidad. No son los amarillos, los negros o los de China o los norteamericanos. Somos una humanidad y esto es lo que nos está mostrando. La esperanza, ese es el culmen de la espiritualidad. La esperanza no depende de que las cosas cambien, de que se acabe o no el COVID, de que me llegue la plata o no, de que me sane o no, de que se acabe todo este proceso. Depende es de nosotros mismos. Cuando yo, a pesar como ser humano, soy capaz de expresar, llorar, temblar, que me dé diarrea, lo que sea, soy capaz también de decir, pero bueno, yo tengo esperanza en mí, tengo fe y esperanza en mí mismo de que yo voy a lograr vivir esto con amor. Porque ya lo decía Tucídides 430 años antes de Cristo cuando hablaba de la peste, cómo la gente cuando le decían que tenía peste entraba inmediatamente en un estado y se morían antes de lo usual, porque entraban en un estado de depresión y se entregaban al proceso y decían no hay salvación para mí, y mucha gente sobrevivió. Entonces, ¿cómo quieres y cómo queremos salir tú y yo de esta cuarentena? ¿Qué quieres llevarte de ella? ¿Qué queremos cambiar? Porque queremos volver a la misma loquina en la que andábamos antes. ¿Crees que veníamos muy cuerdos? Tú y yo estábamos muy cuerdos con toda la loquina que estábamos manejando. ¿Cuáles eran los valores? ¿Sí?
Cuando dijeron, bueno, todo el mundo para la casa, la gente compró toneladas de papel higiénico, carajo. Es que es una locura. Y pensamos en lo primordial, volver a lo básico, que era comer el alimento. ¿Alguien pensó en el Louis Vuitton? Yo quisiera mostrarle, estoy de chanclas aquí, no me he vuelto a poner ni uno de los cuantos pares de zapatos que tengo. ¿Alguien estaba pensando en el reloj costoso o en el carro que se iba a comprar? Se nos quitaron todas las vanidades y todas las pendejadas. En chancla, pacientes míos me contaban, doctor, esto ha sido lo mejor, ha sido en una hamaca, el otro le tocó en la trinchera, el otro enfermo. Cada cual en su proceso lo estará viviendo y depende de él cómo lo va a vivir. ¿Cuáles son las prioridades entonces de ahora en adelante? ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno y de todos los países del mundo, de la salud? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo vamos a seguir? Porque esta ni será la primera ni la última pandemia que vivamos. ¿Y qué vamos a hacer con ese estado de supervivencia en el cual permanecemos que altera todo nuestro sistema inmunológico? Entonces viene como anillo al dedo la metáfora de la crisálida. En estos 2 meses que llevamos de cuarentena nos iremos transformando para transformarnos en este fenómeno de metamorfosis en una hermosa mariposa que vuele por el universo, o quedaremos solo en el capullo. Unos se quedaron en ese proceso, otros han comenzado ya a expandir sus alas y a volar. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quiero hacer yo? Depende de ti, depende de mí. Quiero mostrarles esta foto. Es de esos niños que estuvieron en Tailandia en una cueva cuando se fueron después de un partido de fútbol. Esta foto la tomaron antes de irse al partido de fútbol. 13 niños hermosos, jóvenes con toda la vida por delante, y de un día para otro les cambia todo y se quedan atrapados en una cueva con su profesor. Y la cosa más maravillosa, después de 13 días, después de que murió un buzo tratando de rescatarlos, eran cavernas de cientos de metros y estos buzos hicieron hasta lo imposible y los rescataron. Esta es una de las primeras fotos donde están los niños sonrientes porque un buzo les toma las fotos y se las muestra a sus madres. Y entonces luego cuando salen les preguntan qué fue lo que los mantuvo. Muchas cosas, pero ¿saben qué fue? Su profesor era un meditador y les enseñó a meditar. Y estuvieron en una caverna a oscuras 13 días con hambre, tomando agüita nomás, pero se mantuvieron. Y cuando salieron de allí, salieron transformados y sus abuelos se dijeron, ahora son otros seres, han renacido. Y quiero contarle efectos de la meditación, que hay muchísimos y no es del momento, pero hay un efecto práctico. Hace 30 años, 4,000 meditadores en Washington se reunieron y se produjo un hecho que fue perfectamente medible, que fue una reducción del 23.3% en la criminalidad. Eso decía el jefe de policía de allá. Solamente si hubiese habido una nevada terrible que nadie saliera, se podía producir una disminución de esa naturaleza. Entonces, Colombia ha tenido experiencias de esto la saqué de Facebook, le agradezco a quien puso esta foto. Podíamos hacer algo, es lo único que podemos hacer. Cuando hablaba con una paciente que me llamó que estaba muy deprimida y hablé con ella, me decía, Calixto, es que el ambiente que hay tan horrible. Y entonces le digo yo, ¿y qué es el ambiente? Entonces, ¿qué color tiene? ¿A qué huele? ¿Qué forma tiene? ¿Dónde lo siente? Y dije, no, es el ambiente, ella me decía. Entonces, recuerda que el ambiente es la percepción que tienes por tus sentidos, la interpretación que haces de acuerdo a tu sistema de creencias y qué haces con eso, con esa información. Entonces, le decía yo, mi amor, ¿qué puedes hacer por esos que están muriendo? ¿Qué puedes hacer por esos médicos? Sentarte a llorar, bolear cavándola, Señor, Ave María, Santa Purísima, y dele, o puedes decir, le mando un abrazo espiritual a todos esos que están partiendo hacia la luz, hacia el Padre, hacia Dios, sea mi sistema de creencias, o no lo tenga. Puedo mandarle un abrazo espiritual a esos médicos que están arriesgando sus vidas y están dando lo mejor de sí, a sus familias, a todo eso. Eso sí puedo hacer, pero sentarme a llorar, a amargarme, a entristecerme, a juzgar y a culpabilizar es inútil. Entonces, es por eso que quería dejar aquí y que comenzáramos a hacer, porque hay otras cosas que le quería comentar antes de esto. Lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú vives en tu corazón, lo transmites a una cosa que se llama el campo, ¿sí?
Y les voy a contar esto que me sucedió en uno de los seminarios de unas personas hermosas que yo amo, que es Luis Barboto y Beatriz de Ferrer, que me llevaron a uno de sus diplomados en El Amor es Hoy, y uno de los maravillosos profesores que tuve me enseñó esto. Estábamos en ese diplomado y entonces les voy a hacer una prueba de cómo estamos unidos, toda la humanidad, todo está unido. Y entonces llega y saca a una persona frente a él y le dice, vamos a probar tu fuerza. Y miden sus fuerzas empujándose el uno al otro y estaban balanceados. Acto seguido se va con él, los saca del salón, nos da una instrucción y dice, apenas vuelva este señor a entrar aquí, todos ustedes vamos a hacer dos fases. Una en la cual le vamos a decir las cosas más hermosas, los vamos a llenar de amor, que eres el ser más hermoso, más maravilloso, tu vida es bendecida, eres un ser, bueno, todas las cosas de amor que puedan decirle. Cuando esta persona vuelve y entra y miden fuerzas, se llevó al profesor como una carretilla, se llenó. Después de minuto y medio, nosotros además serios, con cara de póker así, pero transmitiéndole amor desde el corazón, ¿sí? Ese tipo se llenó de fuerza y fue capaz de mover como una carretilla a nuestro profesor, mi querido William. Y entonces luego hace el experimento, dice, sálgase, y entonces lo saca y nos dice, con esa misma cara de póker, serios, apenas él entre, le van a transmitir, eres lo peor, eres una basura, todas las cosas de odio que quisiéramos y deleznables para esa persona. Cuando esa persona vuelve y mide fuerzas con el profesor le dice, ¿qué hubo, mijo? ¿Qué le pasa? No tiene fuerza. Se lo llevó el profesor a él como una carretilla. Y todos nos quedamos aterrados y me dijo, y para que vean que no es solamente a él, porque eso es lo que usted puede proyectar, pero venga, le muestro lo que le sucede a ustedes. Y nos midió la fuerza. No teníamos fuerza, ¿sí? Entonces, mucho ojo con lo que proyectamos a nuestro campo, porque eso también se devuelve como un eco hacia nosotros. Entonces, quiero ahora invitarlos a hacer una meditación y quiero preguntarles antes de eso, ¿de qué quieres llenar tu campo? ¿De qué quieres llenar tu casa, tu consultorio, tu edificio, tu sitio de trabajo, tu campo donde estés, la pequeña piecita donde te halles, sea el sitio donde fueres? ¿Qué quieres llenar en tu corazón y qué es lo que le quieres llevar al campo que te rodea, a tu familia, a la humanidad, al departamento, al país? Y entonces ahora les voy a pedir, me voy a tomar un poquito de agua. Y les voy a pedir que nos situemos en una posición cómoda, sentados, relajados, ojalá con las manos en los muslos, mirando hacia arriba y cerremos los ojos. Quiero pedirles que cerremos los ojos, que nos tomemos un minuto para adaptarnos, sentir nuestro cuerpo, los pies pegados o en la cama donde estés, tu cuerpo pegado a tu colchón, a tu sofá, a tu asiento, donde quiera que tú estés. Quiero que ahora comencemos a hacer una respiración profunda, así como la hago yo. La contengamos, 1, 2, 3, y luego la dejemos salir con esa exclamación. Una vez más. Una vez más. Quiero que ahora sientas que con cada exhalación relajas todo tu cuerpo de pies a cabeza, de cabeza a pies. Quiero que sientas que una onda de paz, de armonía y de tranquilidad comienza a descender desde tu cabeza. Relaja todos los músculos de tu cara, tu frente, tus párpados, tus mejillas, tus labios, tu nariz, tus mandíbulas. Y todo se afloja completamente. Y es como si lo único importante en este instante de tu vida es que relajes completamente.
todos tus músculos, de cabeza a pies. Siente como esa ola desciende por tu cuello, aflojando y relajando completamente todos los músculos de tu cuello, tus hombros, tus brazos, antebrazos, hasta la punta de cada uno de los dedos de tus manos. Sigue sintiendo cómo esa ola de relajación desciende por toda tu columna, en la región del cuello, cervical, la espalda, dorsal, la región lumbar y todos los músculos de los hombros alrededor de los omóplatos y de la columna se aflojan, como si fueran de trapo, como si fueran gelatinas, flojos completamente. Y lo siguen haciendo ahora todo tu tórax y los órganos internos, tus pulmones, tu tráquea, tu corazón, tu glándula timo. Y esa ola de relajación relaja y de extensión afloja y revitaliza completamente tu hígado, tu vesícula, tu páncreas. No es importante que sepas dónde quedan y cómo son. Tu poderosamente subconsciente ya lo sabe y cada una de las instrucciones que yo doy, tu poderosamente subconsciente seguirá haciendo ese trabajo por ti. Ahora, siente que se relaja tu estómago, tu hígado y vesícula, tu páncreas, tu vaso, tu intestino delgado hasta su unión con el colon y el colon en todas sus porciones hasta llegar al recto, los riñones, las glándulas suprarrenales. Todos tus órganos sienten esa relajación maravillosa que los revitaliza, los llena de energía, de paz, de armonía y te sientes seguro, protegido, tranquilo, a salvo. Eso es. Eso es. Cada exhalación te lleva más y más profundamente en ese estado de relajación y se ha relajado ya tu cabeza, tu cuello, tu tórax, tus brazos, tu abdomen, tus caderas, tus muslos y sigue fluyendo esa ola de relajación desde tu cabeza, bajando hasta los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, planta de los pies, empeine de tus pies y hasta la punta de los dedos de tus pies, completamente relajados. Eso es. Eso es. Relajado ahora todo tu cuerpo. Relajamos tu mente y mi mente. De 5 a 1, cuando lleguemos a 1, tu poderosa mente estará completamente relajada. 5, 4, 3, 2, 1. Completamente relajada. Eso es. Todo tu cerebro, toda tu mente, en un estado de calma, sintiéndote protegido, cuidado y seguro, a salvo. Eso es. Siente ahora y toma conciencia y enfoca tu mente porque donde enfocas tu mente, enfocas tu energía. Enfócate en tu corazón, en cada latido de tu corazón, de ese maravilloso órgano, asiento del amor, de la esencia, de la presencia. Y quiero que sintamos y experimentemos que con cada latido, nuestro maravilloso corazón emite al campo que nos rodea una onda de paz, de armonía, de seguridad, de tranquilidad. Y concentradamente, enfocadamente,
entreguemos al campo que nos rodea, comenzando por nuestro propio campo, un sentimiento de amor fraterno, de protección, de ternura. Y una leve sonrisa comienza a aflorar en tus labios. Una sonrisa de fe y de esperanza que comienza a expandirse como una burbuja de luz blanca que se emite desde tu corazón, desde el mío. Y es de todos aquellos que estamos unidos en esta maravillosa relajación, en este acto de amor. Todos unidos, cuidándonos, amándonos, protegiéndonos, aceptándonos, transmitiéndonos uno en uno a uno, en nosotros mismos, en una humanidad que somos, en un solo planeta. Y siente que esa burbuja de luz se expande y comienza a llenar ese espacio vital en donde te encuentras, tu pieza, tu apartamento, tu casa, tu edificio, y se expande más y más. Y cada respiración te llena de más fuerza, de más vitalidad y de energía. Y cada exhalación te hace sentir maravillosamente, sanamente, relajadamente. Y cada latido sigue expandiendo tu burbuja, mi burbuja y la de todos los que estamos unidos en esta meditación. Y llena ahora todo tu edificio, tu casa, tu barrio, tu ciudad. Y atraviesa las fronteras de tu ciudad, las cordilleras, los valles, las lagunas. Y llena todo tu país, el continente donde tú te encuentras. Y crece más y más con cada latido. Y cada latido vierte a ese campo energético en el que estás un sentimiento de amor fraterno a toda la humanidad. Y transmítele entonces a tus seres queridos y aun a aquellos que no te quieran o creas no querer. Un sentimiento fraterno de amor, de aceptación, de tolerancia, de paciencia, de fe y esperanza a la humanidad, a nosotros mismos. Sintiendo tu corazón latir y expandir más ese campo hasta que trasciende ya los continentes, los mares y une todo este planeta Tierra en ese palpitar de paz, de armonía y de protección. Como si en un lago inmenso, nosotros pequeños guijarros, en el lago inmenso del universo, lo estamos moviendo ahora hacia una vibración de paz, de seguridad, de armonía. Transmitámosle eso a todos los que están partiendo en este instante, sus maravillosos espíritus, a aquellos que están enfermos, a aquellos que los cuidan, a toda esa cadena de servicio de los hospitales, de los centros de acopio, a aquellos que producen esa comida que diario llevamos a nuestras bocas y que alimentan nuestros cuerpos, a todos esos seres incógnitos que desconocemos, pero sintamos que estamos unidos y protegidos y cuidados. Enviémosle a todos aquellos que están sufriendo desarraigo, enfermedad, tristeza, soledad, depresión. Llevémosles este abrazo fraterno de amor, de paz y de armonía. Y quiero ahora, hermanos, que respiremos profundamente y llevemos esa vibración más allá del planeta Tierra, diciéndole a este planeta que lo amamos, a todos los animales, minerales, agua, a todos sintamos ese amor por todo este maravilloso planeta que nos sostiene y mantiene y soporta. Gracias. Demos gracias también al COVID, porque hoy nos permitió unirnos y permitió a toda la humanidad pensar como humanidad, libre de fronteras, preceptos, religiones, sistemas de creencias,
Somos una humanidad, uno en uno, unidos todos. Quiero que en un minuto demos gracias por todo lo que hemos vivido y aprendido en esta cuarentena. Y vamos a comenzar un minuto desde ahora, en silencio. Cada uno, quiero que desde ese corazón transmitamos esas gracias a todo el campo que nos rodea. Eso es. Quiero que todos respiremos nuevamente y sintamos como el aire maravilloso que se nos da de regalo. Demos gracias por el aire, por nuestros bronquios, nuestros pulmones, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, por este cuerpo, por este momento, por este aquí, este ahora. Y ahora, hermanos, permítame darles un abrazo espiritual a todos. Gracias porque debido a este proceso me siento más unido a mis pacientes. Mi club de amigos vuelve y cobra sentido humanitario, de unión y amistad. Les doy infinitas gracias a todos ustedes y dispongámonos ahora a salir de esta maravillosa relajación. Reciban mi abrazo fraterno, todos, un sentimiento de gratitud y de gracias a Dios, al universo, a todas las personas que han hecho posible esta reunión. Me doy gracias a mí mismo también. Me amo. En todos ustedes y en mí mismo. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí y haber hecho esto posible. Ha sido muy emocionante para mí. Reciban del Centro Inmunológico Colombiano, de todo el personal que hizo posible esto, de mis secretarias, de mi auxiliar y de todas las personas que están vinculadas a que esta transmisión se diese y se fuera con éxito, mis agradecimientos. Y ahora, en la medida de lo posible, si hay preguntas, estoy atento a escucharlas, así que tengo a mis asistentes aquí para que podamos dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Comenzamos entonces. ¿Quién me va a mandar las preguntitas? Anita. Ha sido muy emocionante. Muy bien, aquí comencemos. Muy bien, ¿por qué se dice que un paciente COVID recuperado, si se realiza nuevamente la prueba, puede seguir positivo? Hay varias respuestas a esto. En algunos se puede seguir hasta 2 meses, se los ha encontrado, pero no es infectante. En otros, como así sucede con las virosis o como por ejemplo con la influenza, se puede reactivar y depende de unas condiciones particulares del sistema inmune de esa persona, ¿sí? Esto es lo que se sabe, pero se llega más a la tendencia de que no hay una nueva infección, que el sistema inmunológico es competente y desarrolla los mecanismos de defensa para protegerte de una nueva infección. Eso se probó en animales de experimentación y de nuevo, por así decirlo, cuando hubo la epidemia en el 2002 del SARS. ¿Hasta cuántos días después de recuperado alguien puede contagiar?
no hay respuesta certera a esa pregunta, pero digamos que se le hacen por lo general 2 pruebas de PCR a ese paciente y si eso da negativo, con un porcentaje muy alto de probabilidad ya no es infectante esa persona. Pero repito, se ha detectado hasta 2 meses y nos lo contaban nuestros colegas de España, pero parece que no es infectante. Son residuos que quedan remanentes y las pruebas son tan sensibles que logran detectar una partícula en 1.000.000. Importancia de la vitamina D en la prevención. Maravillosa esa pregunta y gracias a todos ustedes por sus preguntas, porque justamente ahora en el confinamiento hemos observado, pues no volvimos a recibir sol. La gente en China salió el invierno, el sol es la fuente natural de vitamina D y 35% de nuestra población tiene déficit de vitamina D. La vitamina D es un universo de efectos sobre el sistema inmunológico y se ha observado que ayuda a muchos procesos antiinflamatorios, también en la alergia durante el embarazo, o sea que es bueno tener unos niveles de vitamina D, bien sea en la alimentación, los quesos, la leche, los pescados grasos, sol, recibir baños de sol 15 minuticos, 4 veces por semana en la espalda, maravilloso para la producción natural de vitamina D. No porque independientemente de estos diagnósticos dependerá del sistema inmunológico, ¿verdad? Pues sí, todo depende de nuestro sistema inmune, pero resulta que no es que lo tenga más fuerte o menos fuerte, sino cómo reacciona tu sistema inmunológico. Una de las hipótesis, por ejemplo, en la alergia, es que el porcentaje de la población mundial que es alérgica es aquellas personas que no desarrollaron tolerancia a parásitos externos e internos que por siglos de evolución nos infestaron, y los que hiperreaccionan contra ellos son los que generan los fenómenos de alergia. De hecho, hay una reactividad cruzada entre muchos de esos parásitos y las proteínas de pólenes, ácaros del polvo, proteína como la tropomiosina, se llama así, que es la proteína del músculo de las cucarachas, los langostinos, los ascaris, los chinches, las niguas, las garrapatas, los oxiuros, en fin. Entonces es como si el sistema inmunológico recordara que esos bichos nos infestaron. Y la alergia es un sistema primitivo de defensa, ¿sí? Y aquí también es para decir como si esa hiperactivación fuera un sistema de intolerancia total en la cual el individuo, el sistema inmunológico dice, me hago el harakiri, que muere este individuo para que se salve el resto de la especie. Son hipótesis, ¿no? Inhalador con poder antiinflamatorio sería así. Los nombres genéricos son la beclometasona, la budesonida. Hay estudios con uno en particular que es la ciclesonida, que ya no hay aquí en Colombia. La ciclesonida tiene un efecto antiviral maravilloso y ya hay en curso estudios utilizando esto y con otros esteroides inhalados para atenuar el proceso de los pacientes con COVID. Aprender a convivir con el virus implica, aparte del autocuidado que es recomendable, mantener un estado saludable. Uno no se enferma por una sola cosa, es la sumatoria de lo que piensa. Mire por dónde te digo. Les voy a contar una anécdota. Un amigo entrañable del corazón vive en Estados Unidos. 2 meses llevaba enclaustrado. Para salir al chut de la basura, se ponía un traje especial, gafas, su máscara N95 y salía corriendo, tiraba eso y volvía a su casa. Exagerado, sí. Pero dijo, yo no me voy a arriesgar. Y tomaba esas medidas de precaución. Después de 2 meses, comienzan en Estados Unidos, no, pues salga un poco más la gente y sale. Y ese día se va al supermercado, al restaurante, perdón, y entonces se empacha de cosas y había estado haciendo lo que está de moda ahora, el fasting. Y pues se reúne con sus hijos que no se veía desde hace 2 meses, abrazo, beso, iban con un amigo, etcétera. Y cuando llega a su casa dice, miércoles, rompimos todos los protocolos. ¡Qué horror! ¿Por qué no me dijiste? Le dice a su esposa y tuvieron una pequeña discusión y ella estaba haciendo su trabajo, de teletrabajo desde su casa, cuando de pronto oye algo en el baño y lo encuentra él en la tina, totalmente pálido, descompensado, y se había defecado. Estaba lleno de materia fecal. Él nunca había visto tanto. Como dice en el cuento, se defecó del susto, ¿sí? Entonces, como un estado de estrés intenso, de supervivencia, de miedo de morirse,
generó una descarga de todo su sistema simpático y parasimpático, se le bajó la presión, casi no se recupera y hubo una descarga para que por el nervio vago que llega hasta el intestino hubiera una liberación masiva de líquido y se defecó, se poposeó del susto, ¿sí? Entonces miren el poder de lo que es nuestra mente. No es que no tome las medidas de precaución, no es que no te laves las manos, sino bajo qué estado emocional vas a hacer eso. Ay, Dios mío, esto me da una... Y eche por aquí, eche por allá. Ya aparecen alergias a los antibacteriales, a un poco de cosas. Que pacientes que han tenido ya bronquitis por inhalar hipoclorito de sodio y alcohol todo el tiempo. Entonces, uno es lo que piensa, respira, se ejercita, descansa y se nutre. La relación de estas 5 cosas entre sí con el medio ambiente en que vives, el fondo genético inmunológico y la línea de vida desde el útero de tu madre hasta ahora es lo que hoy nos tiene aquí. Entonces, tratar de hacer un equilibrio entre tu nutrición, tu pensamiento, tu ejercicio, tu descanso. Si no duermes, se alteran todos los mecanismos de nuestro cerebro, la regulación de las hormonas, del sistema inmune, etcétera. Entonces, buscar esa armonía, ese Tao, ese camino medio. Qué linda esta pregunta. Doctor, ¿por qué la rinitis en casa se ha vuelto más aguda? Pues resulta que hasta el 74% de los riníticos en nuestro medio son ocasionados por la rinitis, por la respuesta inmunológica contra los ácaros del polvo. El sistema inmunológico cree que son bichos que se le van a meter y genera una respuesta inflamatoria que es la que hace la moqueadera, la estornudadera, la obstrucción nasal. ¿Dónde hay más ácaros? Donde hay más gente, donde hay descamaciones de la piel, donde hay cabello, donde hay animales, donde no se hace aseo o se demora mucho tiempo. Entonces, si permanecemos más en nuestras camas, en nuestra casa y hay más gente, pues hay más ácaros. Y entonces estás más expuesto a ellos y hay más pelea del sistema inmunológico con ellos y en el estado de supervivencia peor. Y entonces, en muchos pacientes se ha empeorado la rinitis por estos mecanismos, ¿no? Entonces, vemos cómo aumenta. Hemos visto un incremento de las urticarias. La urticaria, desde el punto de vista de la biodecodificación de enfermedades o psicodinámico, la piel es la barrera con el medio externo, lo que nos divide del interior al exterior. Ahí hay el conflicto de separación, en la fricción con este medio peligroso afuera. Se han empeorado muchos pacientes con dermatitis con urticaria. Es un fenómeno interesante, ¿sí? ¿En qué otras patologías se ve la piroptosis? En las infecciones por parásitos intracelulares, la salmonela fue donde inicialmente se estudió. Todos esos parásitos generan una explosión y la fiebre tifoidea, por ejemplo, en su época, las pestes bubónicas, todos esos son fenómenos de piroptosis también. ¿Qué opinión puede dar para la limpieza y la inhalocámara con qué solución hacerla? Agüita y no más, ¿sí? Eso se debe lavar la inhalocámara, se debe lavar día de por medio con agua y un poquito jabonosa y pare de contar. Y es una por cada persona, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los antídotos y la vacuna? ¿O será que la vacuna nos cura? Bueno, pues estamos en el proceso. La vacuna se ha enfocado por distintos esquemas, una para producir anticuerpos contra el RNA, otras contra la cápside del virus, otra contra la espícula esa, contra múltiples proteínas, otros contra las proteínas que catalizan ese proceso de que se entre el virus a la célula. El número de contacto en mi consultorio, ¿dónde estará eso para...? Espera, aquí está. Ay, caramba. Ven y ayúdame aquí, por favor, ¿sí? Eso. Estos son nuestros teléfonos. En Medellín, el Centro Inmunológico Colombiano. Nosotros estamos haciendo teleconsulta, algo que para nosotros fue novedoso, nunca pensaría uno que podíamos hacer. Y bendito sea Dios, la experiencia ya de 30 años me ha permitido, como muchas veces uno con solo ver un paciente, oírlo hablar, ver sus manerismos, sus gestos, ya puede decir tiene rinitis, conjuntivitis, cómo respira, cómo tose, cuál es el sonido de su tos, puede discernir si tiene asma o no. Y cuando uno hace el interrogatorio bien hecho, las consultas ahora se demoran 45 minutos, ¿sí? No es que yo simplemente te llamo y bueno, ¿cómo estás? Chao, no. Es un ejercicio médico completo. Nos saltamos el examen físico, pero aún así con las cámaras podemos ver, examinar la nariz, maniobras de flujo, la respiración, el pulso, en fin, podemos hacer gran parte de lo que seguíamos haciendo sin arriesgarnos,
tanto de pacientes como médico o el personal que nos asiste, pero ha sido una ayuda maravillosa, ¿sí? Otra anécdota que quería contarles es como una persona muy cercana a mí también, enferma, y nosotros practicamos hipnosis. Le hago una hipnosis y le pregunto, cuéntame, bajo la hipnosis la persona puede ver la energía, el color de la energía, la radiación energética de su cuerpo. Y entonces me dice, la veo negra. ¿Pero cómo así que es negra? Sí. Y pregúntale a la sabiduría de tu cuerpo, ¿por qué ves tu energía negra? Porque estoy lleno de miedo, estoy llena de miedo. Y esa persona tenía la energía bajita, fatiga, estaba haciendo casi los mismos síntomas del COVID, pero me decía, me siento caliente por dentro, pero me tomo la temperatura y estoy normal. O sea, tu mente puede desarrollar todo lo que quieras. Una Sor Teresa de Calcuta atendió cientos o miles de pacientes infectados de lepra, tuberculosis, sífilis, ¿cómo es? Cólera, que es altamente contagioso, y ella los limpiaba, les sobaba la cabecita, les chocholeaba, les cogía las manos, rezaba con ellos, no le dio nada. Es como si ese estado emocional, espiritual, mental, te rodeara de un campo y una actividad de tu sistema inmune. Las mamás, cuando caía todo el mundo enfermo en la casa, no les daban nada. Era un estado mental, espiritual, emocional que fortalecía su sistema inmunológico de una u otra forma, y apenas estamos comenzando a entender eso que llamaban antes también estados de gracia. Este ya es para mi ego. Excelente charla, ojalá la pudiera oír el mundo entero, la parte científica y espiritual. Gracias. Bueno, yo pienso que aquí podemos dar por terminado esta conferencia. Les agradezco infinitamente a ustedes haberse vinculado a ella. Le doy gracias a Dios, al universo, por permitirme estar en contacto nuevamente, así sea a través de este medio, con mis pacientes. Extraño los abrazos que les doy en mi consultorio a raíz de este diplomado de William y todo lo que me enseñó, la energía que transmite un abrazo. Volveremos a abrazarnos, tengamos fe y esperanza en ello, volveremos a hacerlo. La humanidad ha salido de cosas peores, ¿sí? Y estoy seguro de que lo vamos a hacer, pero ¿cómo vamos a salir de este proceso? No sucederá en vano, y depende de ti, de mí, de todos como humanidad, que este proceso duro, espiritual, material, económica, a causa de vidas, etcétera, de muchos aprendizajes, no sea tomado como un fenómeno que sucedió por azar y lo vayamos olvidando. Que esto sea un cambio en cada uno de nosotros para proyectar este campo que nos rodea, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestros pacientes, un estado emocional, mental y espiritual distinto. Les doy infinitas gracias a todos ustedes. Gracias por su paciencia, por su fe y su esperanza. Que tengan una feliz noche.